Con el ingeniero Juan Borus, que es el subgerente del Sistema de Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua. Ingeniero, buenas tardes, gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Andrea? Gracias a usted. Bueno, concretamente estamos ante una situación que guarda pocos precedentes y que vamos a tener que remontarnos cada vez más lejos en la historia para encontrar un panorama similar al que estamos viviendo actualmente. Sí, en principio, como venimos diciendo, el año 71, diciembre del 71, es la referencia inmediata. Son casi 49 años que tenemos para atrás, y en esos 49 años nunca se dio una situación tan persistente, sobre todo profunda como bajante, pero también persistente, y con un panorama para adelante bastante difícil de predecir, digamos. No tenemos todavía una idea muy clara de cuándo se va a terminar esto. Bien, lo que se espera es que la bajante se va a pronunciar incluso hasta una altura inferior en unos 20 centímetros a lo que tenemos hoy. En principio sí, con los caudales que ya se han verificado que entran en territorio argentino y con el pronóstico que tenemos por lo menos para las próximas 2 semanas de escasas lluvias o de lluvias muy acotadas y sobre todo cayendo las lluvias en lugares en los que la respuesta no es tan rápida. Eso significa que ese caudal no va a repuntar, y lejos de no repuntar, en el territorio santafesino, hacia la ribera santafesina, la propagación del caudal va a hacer que los niveles bajen, se van a bajar un poco más. Vamos siguiéndolo día a día, obviamente, porque cuando el caudal es tan bajo y los niveles son tan bajos, se necesita poca agua adicional para levantar un poquito la situación y mejorarla un poco. Por eso es que nos obliga a estar tan pendientes de dónde llueve, cuándo llueve y cuánto llueve sobre todo, ¿no? Claro, podría llegar así a unos 60 centímetros y ese dato nos ubicaría como antecedente, nos remontaría como antecedente al año 1880 y pico, ¿verdad? Depende, si consideramos el mes, o sea, todo el año, si no hacemos una diferenciación por el mes del año, en principio lo de diciembre del 71 sigue siendo la referencia. Lo que pasa es que si pensamos en abril y mayo, si nos ubicamos en el otoño, entonces sí, nos tenemos que ir directamente hasta 1884 e incluso antes. Es decir, en toda la historia registrada que tenemos, pensemos que la escala de Rosario se colocó en 1884, la de Santa Fe ya tiene registros de 1905 en adelante, pero digamos, tenemos muchos años de registro, y en todos esos años de registro nunca se dio en abril o en mayo una situación de semejante gravedad como esta, habida cuenta del impacto que tienen todos los usos del recurso, ¿no? Bien, ¿esta situación es exclusivamente atribuible al régimen de lluvia que estamos teniendo? En principio sí, la causante de la bajante es cuando llueve tan poco como lo que ha llovido en forma tan errática, y además durante tantos meses. Pensemos que todo esto empezó en junio del año pasado. O sea, la situación de sequía regional que se extendió a toda la Cuenca del Plata empezó en junio del año pasado en la cuenca del río Paraguay. Obviamente el resultado no podía ser otro. Teníamos que tener un estiaje marcado en todos los grandes ríos de la Cuenca del Plata. Por supuesto que queda para un estudio permanente, diría yo, un estudio de caso en esta oportunidad, de cuáles son los efectos que tiene el cambio en uso de suelo, fundamentalmente el corrimiento de la frontera agrícola, la modificación de las prácticas agrícolas o agropecuarias. Eso creo que es motivo de un estudio permanente, porque la cuenca ha cambiado, no hay ninguna duda que la cuenca está cambiando. No sé cuánto más puede llegar a cambiar, pero es cierto que estamos en una situación bastante particular. Si estamos diciendo que esto se parece al 71, no estoy tan seguro de que las lluvias del 71 ya han sido tan escasas como esta, tendrían que haber sido más escasas. Y la situación de la cuenca en sí, el uso del suelo, la cobertura del suelo, las prácticas en general, las del 71 eran muy distintas a las de ahora. Concretamente, tenemos que hablar de dificultades o un panorama por lo menos preocupante en materia de toma de agua para ser potabilizada, ni hablar del tema navegación y la generación de energía. También plantea interrogantes importantes a partir de esta situación que viene describiendo. En principio diría que en lo que hace a la generación de energía estamos en el piso, mucho menos que esto no diría que no tendríamos mayormente, pero aparece por ejemplo el tema de la refrigeración de las centrales térmicas, termonucleares también,
y la refrigeración de los procesos industriales. También hay tomas de agua que son para uso industrial, que esos también se ven afectadas, y en el caso de la navegación no es solamente una pérdida de profundidad efectiva en la vía fluvial, sino también un angostamiento de la vía fluvial. Se hace más angosto, el ancho de río, la zona en la que se puede navegar es más dificultosa, y eso es una complicación adicional, sin ninguna duda. Claro, ingeniero, ¿cuándo comenzará a revertirse esta tendencia a la baja del Paraná? Y fundamentalmente, si tendremos que pensar en este fenómeno de bajante como en un fenómeno bastante más frecuente del que se ha verificado hasta el momento. La primera pregunta casi no tiene respuesta porque no tenemos no está dada el horizonte de prospección o de pronóstico de tendencia climática. Es hoy por hoy muy reducido. La variabilidad climática que hemos tenido en los últimos años nos muestra que irnos mucho más allá de los 2, 3, a lo sumo 4 meses es un albur total. Pero en principio, en el horizonte que tenemos hoy no se ve, como digo, no se ve una mejora. Claramente, yo creo que en lo que falta del otoño y el invierno incluido, no me parece que vayamos a tener una recuperación sensible y mucho menos una vuelta a los valores normales. Y con respecto a la otra pregunta, yo creo que habría que empezar a acostumbrarse, porque precisamente si estamos hablando de una gran variabilidad climática, lo que estamos diciendo es que podemos pasar de una situación de muy poco a mucho y de mucho a muy poco, como se ha dado en los últimos años, y perfectamente se podría dar ahora. Nadie puede decirnos que el año que viene no sea un año de crecida, o al contrario, que esta bajante perdure hasta el año que viene. Es muy difícil decirlo, por lo tanto hay que prepararse para los extremos. Hay que estar mejor preparados para los extremos de mucho y de poco. Claro, estábamos más preparados, digo, a nivel comunidad, incluso a nivel de ustedes los especialistas, para un río creciendo que para un río bajando estos niveles, ¿verdad? Exactamente, sí. El espectro, digamos, el rango de atención de la variación de niveles en el río se ha ampliado, por decirlo de alguna manera. Tenemos que atender situaciones de bajante extrema como esta, muy fuerte, muy marcada, con un montón de impactos, y situaciones de crecida, de abundancia, como hemos tenido en el periodo 2013-2016, que han sido realmente situaciones angustiosas. La de 2016, la crecida del 2016, es fácil de recordar y fácil de evaluar. Ingeniero, le agradecemos muchísimo estos minutos. Gracias por habernos explicado todo esto. Al contrario, Andrea, muchas gracias. Hasta la próxima. Entonces, especialistas del INA vaticinan que tendremos una bajante pronunciada en las próximas 2 semanas. El Paraná en nuestra zona podría llegar a 60 centímetros de altura. Imposible prever cómo seguirá el comportamiento del río, lo que sí preocupan algunas variables, y sobre todo habrá que estar muy atentos a que estos fenómenos, como decía recién nuestro entrevistado, puedan repetirse con mayor frecuencia a lo que venía sucediendo.